Bienvenidas al podcast Madre Soltera de Mellizas. En este podcast vamos a tratar temas sobre el embarazo y la maternidad, así que te invito a escuchar este episodio del podcast. Hola, bienvenidas al podcast Madre Soltera de Mellizas. Y hoy quiero hablar de un tema muy importante que se llama Entendiendo las pruebas de detección prenatal. Ya estamos casi llegando al episodio número 40 y dije, bueno, seguramente hay madres que se tienen que hacer ese tipo de pruebas y no saben de qué se trata, o hay madres que no se la han hecho y desconocen este tipo de pruebas, así que vamos a hablar un poco sobre ellas. Los tipos de pruebas de detección prenatal, son pruebas de detección no invasivas como la ecografía, análisis de sangre, pruebas de ADN fetal en sangre materna y las pruebas de diagnóstico invasivas como la amniocentesis y muestreo de vellosidades coriónicas. Esa yo tuve que copiarla porque realmente es muy, como así hablando es un poco difícil de pronunciar, pero de todos modos recuerden que siempre al final de cada episodio, cuando lo escuchen, debajo voy a dejar en la descripción de este episodio todo lo que tiene que ver con este tema para que ustedes puedan ver cómo se escriben las palabras difíciles y puedan investigar un poco más sobre el tema, ¿ok? Entonces, en cuanto a la prueba no invasivas, ya la ecografía la conocemos, algunas personas la conocen como ultrasonido. También hay personas que han escuchado sobre los análisis de sangre que se hacen, por ejemplo, en el primer trimestre. También en el segundo trimestre se hacen algunas pruebas de sangre materna. Eso es para ver, por ejemplo, si hay anomalías, si el niño viene con síndrome de Down y ese tipo de cosas, ¿ok? También se le hacen, por ejemplo, pruebas de anomalías cromosómicas, porque hay personas que, por ejemplo, si el bebé viene con cierta condición, se le da la opción de tenerlo o no tenerlo. Entonces, eso es por las dificultades que pueda tener ese bebé a lo largo de su vida. Hay padres que prefieren no tenerlo para evitar que esté sufriendo todo el tiempo, pasando por cirugías, etcétera. Pero hay padres que simplemente, ¿verdad?, no optarían por esa opción. Aunque el bebé tenga que sufrir, prefieren tenerlo con vida el tiempo que Dios le permita tenerlo. Simple y sencillo. Si usted cree en Dios, pues ya usted sabe de lo que estoy hablando. Si no cree en Dios, pues digamos que el tiempo que sea su ciclo de vida de ese bebé, hasta donde llegue ese bebé, hasta la edad que su ciclo de vida se haya marcado, ¿verdad? Supongamos que el bebé nació y su ciclo de vida es solamente de un mes por la enfermedad que ese bebé tiene, pues ese tiempo esos padres prefieren tenerlo, cuidarlo, amarlo, así de simple. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, esta serie que se llama Grey's Anatomy, una serie derivada a esta que se llama Private Practice. La hermana del Dr. Shepard tuvo un bebé que nació sin cerebro y ella optó por esperar a que el embarazo llegara a término, dar a luz a ese bebé y donar sus órganos. Y eso es una excelente decisión que esa madre tuvo que tomar. Pero hay padres que dicen, yo no quiero que mi bebé sufra y pues lamentablemente yo prefiero no tenerlo, y a cada quien su decisión se le respeta. Y aunque uno no comparte su decisión, hay que respetarla. Entonces también están las pruebas de ADN fetal, que detectan fragmentos de ADN fetal en la sangre, como en lo que le dije anteriormente, síndrome de Down. También está lo que es el síndrome de Edwards, pueden investigar un poco más, y síndrome de Patau. Entonces, pruebas de diagnóstico invasivas como la amniocentesis. Se extrae una pequeña cantidad de líquido amniótico del útero para analizarlo, y el muestreo de vellosidades coriónicas. Se toma una muestra de las células de la placenta para analizarla, para detectar anomalías cromosómicas y ciertas enfermedades genéticas, ¿ok? Entonces, ¿cuándo se realizan estas pruebas? En el primer trimestre se hacen la ecografía,
se le hace también una ecografía de translucencia nucal y análisis de sangre. Eso se puede realizar entre la semana 11 y semana 14. Hay doctores que no la mandan a hacer, porque por ejemplo cuando yo estuve embarazada no se le hicieron esas pruebas, o sea, no me hicieron esas pruebas, pero, o por lo menos no que yo sepa, porque por ejemplo yo me hice varias ecografías, pero hasta donde yo sé eran ecografías normales. Entonces no les sé decir realmente si era con esos fines, pero hay doctores que sí lo indican. Entonces en el segundo trimestre se pueden realizar pruebas cuádruple, entre las 15 semanas, las 20 semanas de embarazo, y pruebas invasivas entre la semana 10 y 20 de embarazo. Entonces, ¿quiénes deberían de considerar este tipo de pruebas? Esto es en caso de que el doctor no la indique, pero que usted como mujer embarazada debería de pensar en hacer este tipo de pruebas, pues mujeres mayores de 35, ya que tienen un mayor riesgo de que su bebé venga con ciertos tipos de anomalías, mujeres con antecedentes familiares de enfermedades genéticas, también mujeres que han tenido resultados anormales en otras pruebas de detección prenatal y también mujeres con condiciones médicas preexistentes. Hay, por ejemplo, madres que tienen problemas del corazón y ese tipo de cosas y a lo mejor quieren saber si su bebé viene con esta enfermedad también. Y por eso pues también se hacen este tipo de pruebas. Así que yo les recomiendo leer un poco más sobre el tema. A las que le indiquen las pruebas, ya saben que si te la indicaron y tú no tenías mucho conocimiento del tema, ya aquí estás escuchando un poco acerca del tema. Igual aquí hay algunos términos por investigar. Yo les digo, yo como mujer que estuvo embarazada, que hasta donde yo sé, no se me hicieron por lo menos yo sé conscientemente que a mí no me hicieron ningún tipo de prueba invasiva, pero ya, por ejemplo, yo que tengo 33, yo sé que posiblemente si vuelvo a quedar embarazada de aquí en adelante, pues es posible que mi doctor tome estas medidas, porque cuando yo quedé embarazada tenía 23, 24 años por ahí. Entonces, prácticamente esto fue todo por este episodio. Recuerden suscribirse al podcast, comentar aquí, decirme desde qué país me están escuchando. Si tienes una amiga embarazada que aún no está escuchando este podcast, pues recomiéndaselo para que lo escuche y así pueda informarse sobre temas que tengan que ver con el embarazo. También recuerden que aquí debajo les dejo el link de mi blog para leer más información acerca del embarazo. Les dejo mis redes sociales para que me sigan y el link de Patreon. Recuerden siempre compartir este podcast. O sea, si usted escucha este podcast, compártelo con otra mami que de seguro esta información le va a servir. O si usted tiene una amiga que está pensando quedar embarazada, pues este tipo de información le es bastante importante. Así que nos vemos en otro episodio del podcast. Bye bye. Y hasta aquí fue este episodio del podcast. Si quieres acceder a contenido exclusivo, solo tienes que suscribirte al podcast de pago. Nos vemos en un próximo episodio.